La cumbre de la Unión Europea por la guerra entre Ucrania y Rusia cerró con dos conclusiones. De modo unánime votaron por rearmar a Europa. En cambio, Hungría se desmarcó del apoyo militar a Ucrania. Pero ¿cuál es la preocupación europea? Que el diálogo directo entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre el fin del conflicto entre rusos y ucranianos derive en concesiones territoriales. Pues están fuera de esas conversaciones tanto la Unión Europea como la misma Ucrania. Carlos, adelante con el análisis. Así es, Samantha. Nos enlazamos con David Cacho, analista político español, para una entrevista desde Madrid. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Una respuesta muy corta, David. ¿Está cerca el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania? Es casi tan imposible de prever como la siguiente decisión o el siguiente anuncio que pueda tomar Donald Trump. Es realmente difícil de prever. Yo creo que, evidentemente, la situación aboca a un final cercano. Todo el mundo quiere un final cercano, pero la historia nos demuestra muchísimas veces que las cosas se desbocan, David, y todo puede pasar. Sí, pero David, ¿bajo qué costo podría ser ese fin rápido de la guerra? Una victoria de Vladimir Putin, apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero con la capitulación de Volodymyr Zelensky para Ucrania. ¿Eso es aceptable para Europa? No, en absoluto. Europa no. De hecho, el documento firmado con la excepción de la Hungría prorrusa de Víctor Orbán, ese documento establece que la paz debe hacerse dentro de unos parámetros ucranianos. Es decir, debe ser la base de la paz, aquello que Ucrania considera mínimo como para que esa paz se pueda firmar. Eso lo han dejado claro, aunque hay un problema todavía en la Unión Europea, y es que las medidas de política exterior y de seguridad deben tomarse por unanimidad, y aunque solo sea la Hungría de Orbán, que han dicho que es un país aislado, aunque solo sea un país, tiene derecho de veto. Y ese es un gran problema de la Unión Europea, que no tiene mayorías cualificadas para las decisiones tan básicas y necesarias ahora como son las de seguridad y defensa. Entonces, ¿qué toca este momento? ¿Volver a hacer un consenso en la Unión Europea para que Hungría se sume, o simplemente dejar que la guerra termine en esos términos y Europa quede políticamente derrotada y con la amenaza expansiva de Rusia, incluso traspasando las fronteras sensibles de lo que alguna vez fue la cortina de hierro? Sí, bueno, Europa, la prioridad absoluta ahora en Europa, aparte de no romperse, que no se rompa del todo el cordón umbilical con Estados Unidos, ahí están las visitas del primer ministro británico y del primer ministro francés a Estados Unidos para intentar evitar que se rompa del todo, es decir, que los Estados Unidos se olviden de Europa y la dejen de proteger. Esa por un lado es la prioridad, y la otra es que Europa se siente en la mesa de negociación en la que se decida el futuro de Ucrania. Un día hay un post de Donald Trump en un sentido, otro lo hay en el otro, dependiendo también un poco del estado de ánimo del presidente, que ya sabemos todos cuál es su personalidad y su manera de negociar, imprevisible. Pero estas son las dos prioridades europeas: es no romper del todo, evitar la ruptura del cordón umbilical con Estados Unidos y sentarse en la mesa de negociación. ¿Por qué, David? Aunque sea sin el apoyo de Orbán. ¿Por qué es importante para Europa que esta guerra termine y que llegue la paz, pero protegiendo los intereses de Ucrania? ¿Por qué es tan importante eso para Europa? Sí, bueno, el presidente Macron lo dijo clarísimamente en un discurso televisado. Yo creo que todos los jefes de Estado de Europa deberían hacer lo que hizo Macron: hablar claramente a la población. Rusia es un peligro específico e inminente. Para Europa. A nadie se le escapa. Para Europa, para la expansión de Europa. O sea, ¿qué? Sí, ¿Seguir entrando, avanzando en Europa? Las repúblicas bálticas son, por ejemplo, los países más frágiles y más vulnerables. En Estonia, por ejemplo, hay un 20% de población rusa. Con esa excusa, con la excusa de que no se protege a la población rusa, a la minoría rusa de Estonia, Putin podría invadir parte del país. Además, no olvidemos que tiene un enclave europeo entre las Bálticas y Polonia, Kaliningrado, con una base naval muy importante. Y, en fin, las Bálticas son, desde luego, un primer objetivo ruso. Ya, David, en ese sentido, usted decía que una de las prioridades es que la Unión Europea no rompa los cordones umbilicales con Estados Unidos. Pero ¿no es este el momento en que Europa repiense su política de defensa 100% europea,
con un Estados Unidos donde ese país sea solo un partner, un colaborador y no un líder que, como usted ha mencionado hace pocos minutos, le dé protección a Europa? ¿Por qué tendría que ser así y no más bien una colaboración más horizontal en donde Europa sí tiene condiciones para hacerlo? Sí, sí, totalmente. Lo decía Donald Tusk, el primer ministro polaco. Fíjense la paradoja. Estamos pidiendo que 500 millones de europeos le piden a 300 millones de americanos que les protejan de 140 millones de rusos. Europa no confía en que es un poder global. Está despertando ahora, pero está despertando de un guantazo. La cifra que se maneja ahora de 800.000 millones de euros a lo largo de varios años para poder aumentar el gasto en defensa es una cifra muy importante. Es el PIB de Polonia, el Producto Interior Bruto de un país de 40 millones de habitantes. La inmensa mayoría tiene que hacerse a través de los estados, pero 150.000 millones los pondrá la propia Unión Europea en forma de préstamos. Es decir, Europa está despertando. Con la invasión de Ucrania medio despertó, pero ahora la irrupción de Donald Trump, que en su primer mandato entró como un vendaval, en el segundo ha entrado como un huracán y Europa ha despertado. Está haciéndolo. Pero yo creo que todo... Sí, entonces usted cree que, por ejemplo, lo que dijo Emmanuel Macron esta semana, que la paz no se puede firmar a cualquier costo, que se estén gestionando esos 800.000 millones de euros, la posición tan clara de Polonia, obligan a que toda esta política de defensa se repiense para Europa y que de aquí salga quizás un bloque mucho más fuerte y quizás hasta cierto punto independiente de Estados Unidos, aunque no totalmente distante? Sí, hay dos variables además que nos han tocado en esta cumbre, pero que son fundamentales. La creación de un ejército único europeo y el cambio en las reglas de votación dentro del Consejo Europeo, que exigen, como te dije antes, la unanimidad para todo lo que concierna a la política de seguridad y de exterior. Eso es imposible y no se puede gestionar una política exterior y de seguridad que exija la unanimidad de 27 socios. En este caso es Orbán, el díscolo, pero podía haber sido también el eslovaco Fico, que al final aceptó. O sea que hay que cambiar muchas cosas y muy rápido. La guerra en Ucrania es con tanques, con misiles, con bombas, pero en la Unión Europea la guerra es contra el reloj. Hay que aumentar el gasto militar y hay que aumentarlo muy rápidamente. Ahora bien, David, tendríamos que el eje Berlín-París está funcionando bien. Ese es el que maneja un poco esta agenda muy clara. ¿Cuál debería ser la estrategia de la Unión Europea con el Reino Unido para volver a juntar a Europa con este propósito de tener una estrategia de defensa propia, única, en donde Estados Unidos se vuelva un partner y más bien Europa tenga ya una agenda clara y autónoma de cómo defenderse de Rusia, según usted lo ha mencionado? Sí, bueno, para empezar, el Partido Laborista Británico siempre es más proclive a la sintonía con la Unión Europea, pero en todo caso, tanto conservadores como laboristas en el Reino Unido están volcados con la ayuda a Ucrania y están en plena sintonía con Bruselas, que de hecho, tanto al Reino Unido como a otros miembros que no son de la Unión Europea, pero que son socios ucranianos fieles, como Canadá, como Australia, como Islandia, como Noruega, se va a reunir con ellos para... pues para comunicar los resultados de la cumbre y hacerles partícipe de ello. Yo creo que el hecho de que el Reino Unido sea uno de los poquísimos países que ha dejado claro que está dispuesto a enviar soldados y aviones sobre el terreno, aunque finalmente luego esto no se haga, es un dato clarísimo de que el Reino Unido, como dijo cuando se fue de la Unión Europea, nos vamos de la Unión Europea, pero no nos vamos de Europa. No nos vamos de Europa. El Reino Unido está comprometido. David, desde ese punto de vista, ¿cómo miran ustedes o cómo mira Europa la cercanía entre Estados Unidos y Rusia, la cercanía de Trump con Rusia en estos momentos, algo impensable hace menos de 30 años? Y tomando en cuenta un punto que usted mencionó hace un momento que me parece interesante, esta forma tan impredecible de Trump en las que en algunas veces está más cerca de Rusia y en otras de Europa. Bueno, claro, este acercamiento era imprevisible hace 3 meses. O sea, era realmente porque todos esperábamos que Donald Trump, sabíamos, él mismo había prometido que quería acabar la guerra en 24 horas y evidentemente eso suponía una especie de acercamiento a Rusia, pero este boicoteo, este ninguneo a la Unión Europea y sobre todo al propio Zelensky, la escena en la Casa Blanca del viernes pasado es histórica. Bueno, pues eso no se lo esperaba a nadie, por eso la Unión Europea
tenido en apenas 8 o 10 días, creo que 4 reuniones de todos los jefes de Estado y de Gobierno, porque tienen que reaccionar de manera rapidísima a una situación inédita. En principio, se supone que lo que quieren Rusia, China y Estados Unidos es lo que se llama la multipolaridad, ¿no? Que haya 3 grandes poderes, sobre todo China, Rusia y Estados Unidos, y que la Unión Europea quede ahí un poco arrinconada. En fin, hay muchas otras razones también. Irán podría ser atacado por Israel, Estados Unidos estaría interesado en que Rusia no saliera en apoyo de Irán. Hay muchas variables, pero con Trump analizarlas es prácticamente imposible. Gracias, David Cacho, analista español que ha estado aquí en contacto directo. Gracias a ti, Carlos. Un saludo, buen día. Buen día.